Omraam Mikhael Avanov. Directo, 30 de abril de 2020. Bueno, queridos amigos, me alegro mucho de volver a verlos, y estoy encantado de poder intercambiar con ustedes, y por supuesto, les transmito todas mis bendiciones por vivir lo que están viviendo, y nosotros con ustedes a partir de ahora, que cada vez están más cerca. No hay necesidad, por supuesto, aunque sospeche que habrá preguntas, de hacerse preguntas distintas a todo lo que está sucediendo, y que se les muestra tanto en casa como en todas partes en sus medios de comunicación entre ustedes. Así que, por supuesto, veremos si hay alguna pregunta sobre esto, si hay alguna pregunta sobre otras cosas aparte de mis respuestas que no se mencionaron en las preguntas, volveré a eso, como saben, a medida que avancemos en nuestra discusión. Así que, en primer lugar, mi querido amigo, estoy escuchando su primera pregunta. Hermano. Saludos, Oma. Esa es la primera pregunta. ¿Puede explicarme qué significa acoger? Sé que has hablado de ello, sin embargo creo que no entiendo lo que significa en los elementos que estamos viviendo ahora. Gracias, Oma. Entonces, por supuesto, querido hermano, habíamos hablado innumerables veces sobre esta noción de acogida. Acoger es desde el principio posicionarse lo más cerca posible del instante presente, incluso antes de definir lo que significa acoger, voy a proponerles cuáles son los efectos, y la resolución, por supuesto. Porque tan pronto como se acerque a esta noción de acogida, evidentemente se situará en la evidencia del instante, en la evidencia de lo que se va a vivir, sin prevaricar, sin proyectar hacia el futuro, o sin expresar el más mínimo temor o cuestionamiento en relación con lo que sabe, o en relación con lo desconocido, que está teniendo lugar, ya sea en su vida íntima a su alrededor actualmente, o en el mundo. Acoger significa simplemente estar disponible para lo que es, empezando por lo dicho, y creo que es una frase que he tenido la oportunidad de decir muchas veces, y otras también, que lo que sucede no se puede evitar. Todo lo que debe suceder sucederá, y todo lo que no debe suceder no sucederá. Esto no es fatalismo, si me permite decirlo, al contrario. También se trata de acercarse cada vez más y con mayor certeza al instante presente, la acogida solo se puede hacer en el instante presente. Y yo diría que hay una forma de reciprocidad entre acoger y vivir el instante presente. Les hemos dicho, y les hemos invitado de varias maneras cada vez más insistentemente, a entrar en ello. No es una palabra vacía, es decir, encontrar la evidencia que está ahí, y la mejor manera de hacerlo, si me permiten decirlo, es estar en ese instante presente, en el que no se puede discriminar intelectualmente, emocionalmente, con respecto a una situación conocida o un miedo, o una ira, o cualquier otra cosa. Es vivir lo que es sin tratar de entender, sin tratar de reaccionar, sino como una evidencia que se impone. Por supuesto, no es no hacer nada y no quedarse con los brazos cruzados, evidentemente habrá momentos en relación con lo que está sucediendo, preguntas, soluciones que se encontrarán, pero que se situarán cada vez más fácilmente en el instante presente, que es la facultad de acoger y atravesar en su totalidad todo lo que se presenta en la pantalla interior y exterior. A partir de este punto, el observador se disocia, si se me permite decirlo, de lo observado y ya no está sujeto a lo que se vive en la visión de este mundo, en el resentimiento interior, en una emoción interior. En ese momento, no eres ni el observador ni el escenario, y te conviertes en ágape. No hay necesidad de pensar, no hay necesidad de hacerse preguntas, es extremadamente simple, es independiente de cualquier noción, como hemos practicado, de apertura o elevación vibratoria, porque está disponible y accesible para todos, desde el momento en que se piensa en acoger en lugar de reaccionar o en lugar de dejar que la mente, o las emociones que pertenecen a la persona, corran libres. A menudo le hemos dicho que no es una persona, pero esto no puede ser una creencia, debe ser verificado. Y cuando lo verificas y lo vives, tocas el instante presente, que no es otra cosa que el tiempo cero, que no es otra cosa que lo que había dicho en Quebec. Recuerdo, antes de cualquier forma, antes de cualquier escenario, antes de cualquier pesadilla, antes de cualquier dimensión, está el recuerdo de quién soy, más allá del ser y del no ser.
Es el tiempo cero y es cuando Ágape, esa alegría indecible, que cada vez más hermanos y hermanas están viviendo, en ese momento no hay más preguntas. Están inmersos en el instante presente, no importa lo que viva su cuerpo, no importa lo que viva su país, y no importa lo que viva este mundo. No lo niegas, no lo rechazas, lo acoges y pasa a través de ti, porque es una pesadilla, como se ha descrito, a la perfección en el Apocalipsis de San Juan, y por supuesto en otros profetas. Estás en estos tiempos proféticos, que se están cumpliendo, que estás viviendo. Así que no es una fecha, es una sucesión, pero ya no es cronológica. Le recuerdo que se dijo hace 2 o 3 años. Pero todos estos eventos, que hemos escrito juntos, están ocurriendo ahora mismo, los están interpretando. De eso se trata exactamente. Así que evidentemente, si sigues en el personaje, si sigues con la idea de ser una historia, lo que va a suceder, incluso si has vivido las vibraciones, incluso si tienes visiones, vas a decir que estás harto, que es demasiado prolongado, que es insoportable, que es demasiado largo. Te muestra instantáneamente que no estás en Ágape, sino que sigues sujeto a la historia, a tu persona, o incluso yo diría que de una manera más amplia, a todas tus condiciones de vida, ya sea tu salud, ya sea tu estado mental, ya sea tu estado vibratorio. Eso demuestra que todavía estás en algún lugar ahí dentro. El que es Ágape ve lo que hay que ver, ve la ignominia, pero no vive la ignominia, porque sabe que tiene el recurso en lo que está más allá de ser, en el corazón del corazón, en Shantinilaya como te decíamos, para literalmente absorber y quemar todo eso. Siempre te hemos dicho que es la conjunción del simulacro y lo sagrado. Verán, creo que habrá preguntas sobre el virus, pero ¿qué es un virus? Ya he tenido la oportunidad de hablar de él a principios de marzo, es una partícula astral, un residuo que es evacuado del inconsciente colectivo, sino también Gaia, pero también el jefe de cabecera de lo que llamé los chicos malos, los títeres, pero puedes llamarlos hoy por su nombre más oficial, psicópatas, los que desean, en este escenario de pesadilla, pero recuerden que todo contribuye al establecimiento de la luz, y que incluso este simulacro de la llegada del Mesías, de la llegada de Cristo por aire, fue una gran estafa, cuyo único propósito es jugar a los chicos malos, aunque sean psicópatas, para despertarlos. Tú eres anterior a todo. Hasta que no lo vives, no estás en paz, y no es duradero. Comprender esto bien y ver la diferencia entre lo que innumerables hermanos y hermanas viven y describen en sus redes sociales, o entre ustedes y los que aún no lo viven, es simplemente una invitación a quedarse tal vez más, precisamente, en esta acogida y en esta noción de acogida, que les acercará al instante presente, y por lo tanto todo lógicamente al tiempo cero. No hay nada que hacer, como diría Vidi. Solo tienes que tratar de estar lúcido, y no es complicado por el momento, si eres honesto, pero no seas reacio. Para otros, será mucho más rápido, detener toda actividad exterior los sumergirá de manera natural, también allí, en esta acogida y en esta verdad, que no es la verdad de una persona, un dogma o la verdad de nada. Es la verdad total de lo que eres. Allí, creo que debo haber incidido en otros asuntos también, pero le dejaremos continuar, si lo desea. Hermano. Estoy muy contento de verte así de nuevo a través del jefe de cabecera. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de una persona, incluso si estamos despiertos, incluso si estamos liberados, incluso si sabemos que al ser absoluto todo lo que está completamente trascendido, hay espacios dentro de nosotros que están realmente hartos de este circo. Así que, por supuesto, sabemos que no hay fecha, sabemos que es ahora. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, encontramos que esto ahora no va a durar más. No lo estás viviendo. Entonces no puedes saberlo realmente. Pero nos interesa su punto de vista. Digo nosotros porque hay muchos de nosotros que se hacen esa pregunta. Con todo mi amor, Jin. Bueno, querido amigo, creo que he respondido de antemano, aquí está la diferencia del interrogatorio, del que, aunque conozca el absoluto, no lo vive, porque obviamente, no habría tal interrogatorio. Respondí justo antes. Es un estímulo, no es por tener, al expresarse, una forma de cansancio o de hartarse, o de estar harto, que va a cambiar algo.
La única manera de ayudar es encontrarse a sí mismo, recordar quién es. Y es extremadamente fácil. Ava les explicó todo eso en este guión que creó, que él había escrito, y cada uno de ustedes es Ava, en su versión más bien musical de revelación, para mostrarles que todo fue escrito, pero también que el guión al final fue escrito y que, con la luz de Ágape, y por lo tanto más allá de las vibraciones, tenían que ser capaces de no dejarse engañar más, de no mostrar ira, de no manifestar un sentimiento de expectativa. ¿Qué esperas ser? Eso es lo que te dice la escena teatral. ¿Qué esperas despertar? ¿Qué esperas no dar más tu aprobación? Eso no significa reaccionar, no entrar en guerra, sino que la única fuente que consumirá todo eso eres tú mismo, por el poder del fuego del corazón, del fuego ígneo, que te recuerdo que eres. Todo esto, por supuesto, ha sido escrito. Les recuerdo que lo hemos descrito y vivido, y que han sido acompañados por Vidi, por Ama, por mí, por Ava que les explicó todos estos engranajes, y que les permitió reajustarse más allá incluso de todas las historias, incluso las de las dimensiones, donde les acompañamos en el escenario supramental, es decir, vibratorio. Así que cuando escucho que muchos de ustedes están hartos, es una invitación a reposicionarse más allá del personaje, y especialmente más allá del guión, para disfrutar del espectáculo, por así decirlo, en toda la serenidad y en todo el amor. Porque no puedes atravesar con el miedo, no puedes atravesar con tu carácter, debes dejarte atravesar. Tú, no atraviesas con nada, como dijo Vidi y no es un juego de palabras, nunca te has movido. Como él dice, es una estafa. Hasta que no hayas visto que la conciencia no es lo que eres, sino una proyección de lo que eres, dentro de los mundos de forma y dimensiones, no eres libre. Todavía estás subcontingente, regulado por la conciencia, por el alma colectiva de la Tierra también, aunque el astral planetario se disuelva, todavía hay miasmas que necesitan ser iluminados. Les recuerdo que el verdadero apocalipsis que están viviendo es la revelación, que nada de lo que se les ha ocultado del escenario, de lo oculto del escenario y de la finalidad del escenario, no ha sido vivido. Porque es algo que debes vivir, dentro de esta pseudo-individualidad y separación que se llama forma o conciencia, para descubrir su verdad, que es la verdad común. Por eso, como dijo Anael, es absoluto, y no es relativo desde un punto de vista o un aspecto de la conciencia. Ágape está ahí, y solo ahí. Después, vive tu vida. De todos modos, no puedes hacer nada más. Así que esta es la mejor manera de ser feliz, sin importar las circunstancias de tu cuerpo o tu situación, si me permites decirlo, como dices, no encerrado, pero sí confinado, sí. Hay que hacer un juego de palabras aquí. Miren el miedo colectivo, aunque ya no haya un astral, miren cómo la humanidad, en su totalidad, de una manera general, aunque se pretenda, escrito por la luz, con qué facilidad han renunciado a lo que todavía era la libertad de todo ser humano, cualquiera que sea el régimen. Pero esa es otra historia, por supuesto, no es un juicio de valor, ya que en cualquier caso, absolutamente todo te devuelve a la verdad y a lo esencial. Y todo contribuye a ello. Y si eres ágape, solo puedes vivirlo y verlo. Así que desde ahí estás en paz, no tienes nada que hacer, no tienes nada que planear, ni mañana ni pasado mañana, porque si relees cuidadosamente las profecías y el apocalipsis, comprenderás que no va a ir realmente en la dirección de ninguna mejora. Y además, para los que aman los enigmas, pero que ahora son realidades, les he estado diciendo durante años, cada año antes del mes de mayo, el hermoso mes de mayo, podrán comprobarlo. Se puede ver que desde hace muchos años, has estado pasando por una especie de ciclos vibratorios y de conciencia, que a veces se reproducen con algunos días de descanso, pero más o menos en los mismos periodos, de un año a otro. Esta es la influencia de Nibiru, directamente, y se está acercando cada vez más a lo que se llama el punto vernal, es decir, el punto cero de la alineación galáctica, bajo la radiación que se ha llamado fotónica, pero mucho más que la fotónica, es principalmente la radiación ultravioleta y la radiación gamma, como la describió el arcángel Micael en las bodas celestiales. Y todo esto, lo ves en tu cielo, lo ves en todas partes, ¿no? Eso es lo que tenía que responder a esa pregunta. Hermano.
Pregunta de una hermana de España. Muchas conciencias se están despertando durante esta pandemia, puede parecer un fracaso para los chicos malos. Así es como escuchamos que quieren volver a poner la mesa con una segunda pandemia y un virus ligeramente diferente. Oye, no te escuché. Hermano. Yo me encargo a partir de aquí. Hermana de España y luego perdí la pista. Hermano. Entonces, muchas conciencias se están despertando durante esta pandemia, puede parecer un fracaso para los chicos malos. Así es como se oye que quieren volver a la mesa de operaciones con una segunda pandemia y un virus ligeramente diferente. ¿Qué pasa con eso? Porque estamos cansados de vivir este juego de tontos. Ahí tienes, también he respondido con anticipación. Hasta que lo aceptes, lo cual es acoger, eso significa que no hay instante presente. Todavía estás perpetuando un escenario terrenal. ¿Qué será del virus? ¿Qué será de la economía? Le aseguro que ya no hay economía, como tampoco hay un virus. Pero hay ondas, y en el simulacro, tienes ondas que se emiten desde todas partes de sus ciudades. Pero también tienes las ondas de radiación cósmica, de radiación ultravioleta, de radiación de la fuente, que te golpean fuertemente, y causan cambios eléctricos y magnéticos en lo que puede quedar de las capas aislantes. Pero hacer la pregunta de otro virus, pero si es necesario, habrá docenas de virus en el escenario que se ha escrito, siempre y cuando no salgas de la pesadilla, y salir de la pesadilla no es luchar contra la pesadilla. Sabes muy bien que cuando duermes, es la pesadilla la que te despierta. Y mientras veas una pesadilla y no te veas abrumado por ella de ninguna manera, no te volverás hacia adentro. Cuando no hay otra salida, solo puedes volverte hacia adentro, y descubrir la verdad, es así de simple. No puedo decírselo mejor. Todas las preguntas que van a volver a la historia, y los virus, y cómo va a terminar, y dónde vamos a ir después, te digo esto, tienes todas las respuestas en el Apocalipsis de San Juan, y en muchos, muchos profetas. No voy a detallar las etapas, el único elemento de estas etapas que les hemos estado diciendo desde hace más de 2 años es que no habría un aspecto de las etapas que fuera identificable en el tiempo. Cuanto más tiempo pases en el escenario de la pesadilla, más se precipitarán los eventos a la superficie, por lo tanto, de la conciencia y de tu vivencia. En todos los niveles, ya sea el evento cósmico, ya sea la hambruna, ya sea los virus, ya sea la guerra, no importa, todo sucederá, y cuanto más tiempo, si se me permite decirlo, pase en la ilusión del tiempo, más se concentrará, y creará una onda de choque que nadie podrá ignorar. Así es como siempre se ha anunciado, y así es como se vive. Así que no puedes cambiar nada de lo que es, pero puedes, si me permites decirlo, avanzar rápidamente, en lugar de retroceder, ¿no? Para que la película se desarrolle de una manera diferente, solo en términos de velocidad, como una película que está en marcha. No puedes cambiar la película. Entiéndelo. ¿Pero qué puedes hacer al respecto? Bueno, permanece lo más cerca posible de ti mismo, lo más cerca posible de la simplicidad, lo más cerca posible si prefieres la vibración del corazón, en el silencio. Haz lo que la vida te pide. Si es para no hacer nada, no hagas nada. Si es para cuidar de sus hijos, buen ánimo. Si es para cuidar de un jardín, entonces que se divierta con él. Y eso es todo. Si están interesados en el escenario que se está desarrollando, y creo que muchos lo han hecho sus investigaciones, han visto la verdad de lo que es la conspiración, que ya no es una conspiración desde que se anuncia, no es así, en todas partes. La única manera de luchar es despertando, recordando, todo lo demás es una pérdida de tiempo, y voy a decir esto para cada una de las preguntas que serán en este sentido, no para no responderlas, ya que la respuesta es lo que están viviendo en este mismo instante. No hay un mañana en Ágape, solo hay un escenario, una película que se desarrolla más o menos rápido. Recuerde que puede influir en el tiempo, no cambiando la película, sino haciendo que se desplace más o menos rápido, un poco a la velocidad a la que Nibiru parece avanzar o retroceder en el cielo ya desde hace más de 10 años. También habíamos hablado de esto largamente. Así que te estoy escuchando. Hermano.
Así que otra pregunta del hermano Jin. Es en el mes de mayo cuando en las zonas templadas florecen los espinos. El mes de mayo es el mes de María. En relación con las preguntas anteriores, basta de este juego de tontos, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no sería este mes de mayo ideal para la llamada de María? Como dije, creo que también ahí, respondí con el hermoso mes de mayo, que es en realidad el mes de María y el mes del espino. Pero también está la Asunción de María, que es en el mes de agosto, también está la fiesta de Micael que es a finales de septiembre, y por supuesto tienes el Adviento y la Navidad. Y como decía antes, cada año hay una especie de ciclo que te lleva a través de etapas vibratorias, pero también etapas de conciencia, pero también en el escenario final de ahora en adelante. Así que a partir de ahí, diviértete haciendo predicciones si quieres, pero estás en ello. Lo repito como dije la última vez, nada más y nada menos. Y hasta pienso que si fueras como la rana de la que hablaba al principio de nuestras entrevistas, hace más de 10 años, ¿recuerdas a la rana cuya temperatura aumenta gradualmente y que no siente nada? Diría que hoy la luz de la luz ha elevado un poco la temperatura de cocción, y muchos de ustedes se están despertando, porque sienten que es incómodo. Como digo, ya no es un sueño, es una pesadilla, y no hay mejor manera de despertar. Así que el mes de María, sí, es un buen mes y sería un buen mes para la llamada de María. Pero no he dicho que vaya a ser este mes, porque como sabes, y como repetimos una y otra vez, nadie sabe la fecha o la hora. Puede que simplemente sepas que has estado en medio del espectáculo final, ya por un tiempo, pero entonces allí, con una prisa y una precipitación como ninguna otra, no es así. Así que continuemos con esto. Hermano. Un hermano de Salvador, Brasil. Querido Oma, es un placer hablar contigo. Me gustaría saber por qué muchos hermanos, principalmente aquí en Brasil, que eran seguidores, lo pongo entre comillas, de Outres Dimensions, algunos incluso habiendo ayudado a difundir las enseñanzas, hoy parecen totalmente o están totalmente opuestos a Abba, a la palabra ágape. ¿Por qué pasó esto, Oma? Gracias de antemano por su respuesta. Querido amigo, esto ya ha sido objeto de muchas revelaciones. En ese momento estaba hablando, recuerden, en 2016 y 2017, sobre la tournicotita, y la trampa del ser, es decir, el orgullo espiritual que se cree que es la individualidad, que cree que tiene que evolucionar. Tenías que evolucionar dentro de este mundo, para elevarte en vibración, para descubrir la supramente, e ir más allá de la supramente, y para descubrir la verdad que es ágape. Por supuesto, para el que no vive o tiene algún tipo de odio visceral hacia esta palabra, por supuesto que no la vive. Porque es que tantos hermanos y hermanas de todo el planeta que lo viven se reconocen en esta palabra. No es una secta, no es una adhesión a una palabra, es simplemente la realidad de la definición de esta palabra, amor totalmente desinteresado, amor de Dios por la creación, es decir, por vosotros mismos. Si no son capaces de aceptar esto, simplemente muestra que todavía se están colocando en el sueño de la evolución de la conciencia, de una nueva raza raíz, de una nueva tierra. No han perdido su pseudo-individualidad. Digan lo que digan, no viven en ágape. Quien quiera que viva ágape solo puede reconocerse a sí mismo como ágape. Es imparable, por supuesto. Están en el sueño de la conciencia en algún lugar. Pero, como siempre he dicho, y como dijo Abba, deja que los soñadores sueñen, con la pesadilla que están viviendo, naturalmente serán llevados a soltar la ilusión de la realidad de una conciencia. Ellos también recordarán quiénes son. Les recuerdo, y siempre se lo hemos dicho, que el arcángel Anael fue el primero durante las bodas celestiales, cuando vives, cuando te encuentras con el paraíso blanco que está pasando, allí, la actualización física, ya no son solo las partículas adamantinas, no son solo las líneas que conectan las aldeas de los elfos, como explicamos hace unos años, no es solo alrededor de los árboles, está en todas partes en el aire, en el éter, es lo que ves para algunas personas, y lo hueles. Eso es exactamente lo que está pasando. Así que, por supuesto, le dijimos que cuando se experimenta esto, nadie puede ser engañado por la forma y la conciencia. Así que déjalos.
Déjalos ir al final de su callejón sin salida, pero también es una forma maravillosa de encontrarse como lo escribieron. Sabes muy bien que cuando uno es ágape, ve claramente, está lúcido, pero no puede condenar nada, porque todo es parte de nosotros, y todo fue creado por nosotros. Esto es lo que Cristo también dijo en su cruz, si queremos usar ejemplos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hoy, todos ustedes lo van a conocer, y la ventaja es que al conocer, al encontrarse en el paraíso blanco, al mismo tiempo acceden a la verdad, es decir, lo que aún para algunas personas y especialmente para aquellas que se han alejado de otras dimensiones, de nuevo desde el orgullo de la luz, están en el reflejo y el resplandor de la luz, que yo llamo clara y definitivamente la ilusión luciferina, de la falsa luz, de la perpetuación de la conciencia, no es así, de una forma u otra. Así que si es Lucifer, entonces, ¿cuál es la trampa de las visiones y otras dimensiones? Es obviamente para entrar en un circuito binario, que ha sido llamado transhumanismo. La conciencia estará atrapada en la visión, atrapada en los circuitos electrónicos, este es el plan de los guiñoles, por supuesto, este es el plan de la segunda bestia del Apocalipsis. El rol de la primera bestia, está siendo derribado ahora mismo, es todo lo que solía llamarse suciedad, satanismo, estados profundos, manipulaciones, pero eso no significa que lo que viene sea mejor, es la última trampa. Entiéndelo bien, vas a vivirlo y lo estás viviendo. Solo estás tú y solo estás tú. Todo lo que se proyecta en la pantalla de la conciencia es un señuelo, y a nivel espiritual, es aún peor. Les habíamos dicho que nosotros también, desde algunas dimensiones en las que estábamos, teníamos que hacer, durante el comienzo del año 2019, una purificación de nuestras historias, de nuestras emociones, de los guiones, de las razas raíz, de las madres genetistas, de los arcontes, de los dracos, de todas estas dimensiones, lo que están haciendo hoy dentro de ustedes mismos, lo quieran o no. Todos se reconocerán a sí mismos, porque nadie puede escapar de lo que es, ni siquiera con la conciencia, y esta pesadilla tuvo que ser jugada, para permitir que te encuentres a ti mismo, simplemente, y no proyectarte. Así que ya ves, todos los que todavía se proyectan, eso es, la nueva tierra se crea, la nueva dimensión está ahí, todos los que se proyectan diciendo, eso es, el estado profundo, la cábala, los chicos malvados, los malos, malos, han sido eliminados por los menos malos, pero sigue siendo la historia y el escenario, sigue siendo porque no has visto la pesadilla de la segunda bestia, y está ahora, y se está viviendo, ahí. Háblame del hermoso mes de mayo que se acerca. Por eso dije que volvería antes de finales de abril. No me hagas decir lo que no he dicho. No hay necesariamente un cambio de polos en mayo, aunque puede ser mientras estoy hablando, pero todo esto, si lo prefieren, todo está en movimiento, hasta el punto de basculamiento, por así decirlo, o punto de retorno. Exactamente como cada uno de ustedes, desde el momento en que lo recuerdan, adelantan la película. En cuanto tienes miedo, en cuanto te preguntas, frenas, te resistes, no das la acogida, no te dejas atravesar, y presionas el botón de parada de la cinta. Cada uno de ustedes lo hace, y son muchos los que lo hacen. Verás y risas y todo está sucediendo ahora mismo. No puedes cambiar la película. Ava les dijo, el libro está cerrado desde hace casi 2 años, no queda ningún guión, y si intentan averiguar sobre los psíquicos que trabajan para los gobiernos, Ava había hablado de ello hace mucho tiempo, no era Ava todavía, durante las bodas celestiales, a través de lo que Anael le había hecho para ir a ver diferentes lugares del planeta, hay psíquicos por todas partes. ¿Y sabes cuál es la buena sorpresa? Es que todo lo que tratan de ver, después del evento nunca hay la más mínima tierra, la más mínima creación, es decir que después, para ellos, es el agujero negro. Pase lo que pase, la película fue escrita antes de la primera proyección de la conciencia, antes del alfa, pero el alfa no es más que el omega, es la serpiente que se muerde la cola, es el ouroboros, es el retorno al estado inicial, que no es otra cosa que el estado final, que no es otra cosa que la beatitud que ya no depende de la conciencia, de ningún mundo, de ninguna evolución, ni de nada individual. Es una beatitud total.
Mira, relee, revisa las escenas de vídeo por ejemplo de Mahananda Moyi. Eres Dios, dijo Bidi, la única diferencia entre él y tú es que él lo vivía y tú no. Y tú estás en ese momento. Y no veas en la palabra Dios y Aldabaoth, estoy hablando, si lo prefieres, eres tanto el Dios como el diablo, eres la fuente, eres el escritor, eres el dialoguista, eres el que lo puso a la música, y eres todos los roles que fueron interpretados. Simplemente, hay una convergencia, una resonancia y un entrelazamiento, que podría llamarse cuántico, en el tiempo cero, que es en realidad la solución final ya que nada se ha movido jamás, es ver que todo esto fue solo un sueño, todo esto fue solo una pesadilla, y que tú, real y concretamente, nunca te has movido. Siempre has estado ahí, en el momento cero, en el corazón del corazón. Es, lo que te estoy diciendo, es práctico, no es teoría, no es algo que tengas que creer, es algo que puede ser vivido por todos, con extrema simplicidad. Si le parece complicado, y si no parece corresponder a todas las enseñanzas que han sido dadas por Outres Dimensions, le recuerdo que lo absoluto, hemos estado hablando de ello durante 8 años, había simplemente un esquema evolutivo de dimensión a dimensión que, al igual que usted, no sabíamos, que nosotros mismos habíamos escrito este escenario. Durante el año 2019, en su primera parte, tuvimos que digerirlo, absorberlo, evacuarlo, atravesarlo, nosotros también. Es lo mismo para todos, incluso para las madres genetistas e incluso para la fuente, e incluso para Metatron. Y está sucediendo ahora mismo. Así que estoy seguro de que he respondido algunas preguntas más, pero te dejo con ello, amigo mío. Hermano. Bien. Pasamos a una hermana de Terrassa en España. Entonces, cuando tenía 17 años, soñé que tenía un accidente de coche y que me estaba muriendo. Parte de mí salió de mi pecho y se subió a una luz muy poderosa, que me atrajo como un imán, y me dio una alegría indescriptible. Pero cada vez que me acercaba a la luz, sentía que me iba a quedar ciego. Pero estaba tan feliz que no me importaba. En un momento dado, cuando estaba muy cerca de esta luz, me di cuenta de que si entraba en la luz, explotaría dentro y me mezclaría con ella. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, me desperté y tuve mucho miedo. Pensé que mi cuerpo no tenía vida, así que empecé a atraer mi alma o esencia hacia mi cuerpo de nuevo. Tuve miedo de dormir durante unos días y lo que me gustaría saber es si desapareciera en esa luz, si hubiera entrado en ella, ¿qué sería, o qué me pasaría? Gracias, Oma. Así que querida hermana, puedo decirte que lo que te hubiera pasado, te habrías disuelto literalmente en el cielo blanco. Y por supuesto, usted lo dijo en esta vivencia que vivió a los 17 años, había este temor, porque a los 17 años y sobre todo, creo que hace tantos años, no había todavía el resplandor del Espíritu Santo que apareció, le recuerdo en 1984. En ese momento, ciertamente, había, como muchos en la Tierra, independientemente incluso de las creencias o niveles vibratorios, había una identificación total con el cuerpo y con la historia, con la evolución, con el karma, con el libre albedrío, con toda esta basura que fue literalmente inventada por los arcontes. Somos perfectos desde toda la eternidad. Así que, por supuesto, cuando tenías 17 años, había miedo. Hoy, no habrá otra opción que volver al cuerpo, en el momento del evento. Así que evidentemente se fundirán en lo que son en la verdad, el paraíso blanco que es la antesala, si puedo decirlo, o el otro lado de la sala de lo absoluto. Es la morada de la paz suprema, Shanti Nilaya, es todo lo que Mahananda Moyi te ha dicho, lo que Gema Galgani te ha dicho sobre la unidad. Todo esto ha sido preparado desde hace mucho tiempo, para darles puntos de referencia energéticos y vibratorios, sino también y sobre todo en la conciencia, es decir, para ubicarlos en la conciencia, y para ver, al final, que todo esto es una vasta estafa, como descubrimos con ustedes, y que solo existe la felicidad de Ágape. Y en este sentido, sí, como Abba Obidi dicen una y otra vez, tanto la espiritualidad como la conciencia son la peor estafa, porque te llevan directamente a los puntos de vista de Lucifer. Y eso es lo que se llamó el nuevo orden mundial de guiñoles, no es verdaderamente la primera bestia, es la segunda bestia.
Son los que están en la nueva era, en la proyección hacia el futuro. No es una crítica, así es como eligieron despertar, y que ellos también vivirán, incluso los arcontes, incluso los chicos malos, no hablo de los portales orgánicos, pero vivirán la verdad, porque son la verdad tanto como el que juega a los santos. El que es el santo hoy, también es el asesino de enfrente, es lo mismo. Pero no puedes aceptarlo, solo puedes verlo en ti mismo, viviéndolo, y hoy en día es muy fácil. Lo que estás resistiendo se está volviendo más fuerte, cuanto más te atasques en el individualismo, en la conciencia, peor estarás, más te consumirás, más te quemarás, más incómodo será. Y cuanto más te dejas llevar, más silencioso es, más ligero es, más evidente es, y menos difícil es. Noten hoy que para cualquiera de ustedes, aunque estén liberados como dicen, si dejan su mente libre y creen en ella por un tiempo, se van a sentir muy mal. Pero sabes que solo tienes que volver a ponerte en tu corazón para vivir Ágape. Es exactamente lo mismo cuando tienes, por ejemplo, el jefe de cabecera u otros, que te inundan, incluso en los medios de comunicación, incluso en los televisores, con todo este horror que se ha programado para ti, pero al contrario de lo que creen, es decir, una subyugación o una erradicación de 9/10 de la humanidad, es más bien el despertar de la humanidad, de la pesadilla, y todo eso, hace que la película avance, la película se desarrolla cada vez más rápido. Y tal vez me perdí en el significado de la pregunta, pero a grandes rasgos, ya ves, estoy tratando de darte el marco de lo que tienes delante de ti y lo que tienes dentro de ti. Depende de ti. Lo mismo de siempre, lo de siempre. Pero cuando descubres que no tienes libertad de elección, y que la verdadera libertad no es una elección, sino la evidencia de quién eres antes de la forma y antes de la conciencia, ¿por qué no vas directamente al escenario final, ya que conoces el final y aceleras la película? La película se acelera. Así es como ya no son, como decíamos en su momento, anclas o sembradores de luz, sino que son la luz de los mundos. Además, tú eres quien ha creado todo eso, y cuando digo tú, me meto en ello, y me meto en todos. Entonces podemos seguir, querido amigo. Hermano. Una hermana de Minas Gerais en Brasil. Durante días siento como si mis globos oculares estuvieran creciendo, y continuamente siento dolor, ardor y hormigueo a su alrededor. Todo está relacionado con la radiación, y no había terminado. Hermano. Sí. ¿Puedes hablarme de ello? Gracias, Oma. Entonces, esto está relacionado con la presión de la radiación. Durante las bodas celestiales, había la presión de la radiación ultravioleta, pero también la radiación de la fuente y de Sirio, y la radiación solar. Todas estas fuentes de radiación están ahora completamente activas en la Tierra. En el simulacro, tienes las radiaciones electromagnéticas que son armas de guerra que llamas ondas, que utilizan para sus medios de comunicación que se han desplegado en todas partes, ¿verdad? Pero en este simulacro, son ondas hechas para matar, y en lo sagrado que hace la radiación ultravioleta, que hace la radiación gamma a partir de una cierta dosis. Te matan, al igual que te matan. En pocas palabras, ¿qué muere? El sueño, no tú. Y por supuesto si te resistes en algún lugar, por supuesto, a veces puede ser muy importante, provocar dolor, pero es una variable, y varía de un día a otro y de una hora a otra, pero cuanto más lo aceptas, más se estremece, más se desvanece, y sobre todo es más alegre, más ligero. Así que, sí, el hecho de tener los ojos hinchados en la cabeza se debe a la presión de la radiación que viene de todas partes ahora, como dije, pero preferentemente por supuesto en el punto más alto del cuerpo que es, cuando estás de pie, la cabeza, a través del séptimo chakra, y a través de la corona de la cabeza, puede dar, en efecto, síntomas extremadamente fuertes en la cabeza, incluso para aquellos que están en lo absoluto, a saber, mientras viven, un aumento del silbido del oído izquierdo, un aumento de la presión en ciertas zonas llamadas los triángulos elementales de la cabeza o las estrellas. Los invito a ustedes, novatos, a ir a ver esto.
Todos estos circuitos que han sido descritos a nivel de la cabeza están siendo activados, en particular, ya desde hace algunos meses, el importantísimo trabajo sobre las estructuras vibratorias del cuerpo de eternidad, entre el triángulo de la Tierra, a nivel del cuello, en la espalda, y el chakra del corazón a través del canal medio, el canal del éter que fue nombrado el canal del Sushumna, pero estos son datos mecánicos si se prefiere, para aquellos que están interesados en la mecánica. Por lo tanto, tener sensaciones extremadamente fuertes y diversas en este momento a nivel de la cabeza o de las cocciones, u hormigueo en todo el cuerpo, es normal. Tu propia película se está quemando. Es la consumación, de hecho, de la éxtasis. Es la toma, no el arrebatamiento, sino la toma por el paraíso blanco, del acontecimiento, y por supuesto, como todo el mundo ve la misma película, yo diría, a una velocidad ligeramente diferente, dependiendo de si presionaron el avance rápido, la parada o el retroceso, algunos de ustedes lo están viviendo ahora, ya que el simulacro, es decir, su cuerpo, su vida, su guión, el mundo y los mundos se encuentran con lo sagrado, lo encontramos en un punto de convergencia, que es el punto cero. Ya lo sabes. Y todos, bueno, algunos de ustedes están un poco más adelantados en el proceso de la película. Este ya era el caso en ese momento para el jefe de cabecera, que vivió como otros entre ustedes, vivió los eventos de las bodas celestiales, incluso antes de que fueran descritos unos días más tarde por el arcángel Micael, y la mayoría lo vivió. Así que por supuesto, podría haber muchas preguntas sobre el sueño, sobre muchas cosas que suceden en ti, pero todas ellas están, de una manera u otra, relacionadas con la transubstanciación en primera instancia, te recuerdo, de un cuerpo carbonoso a un cuerpo silíceo, que es el cuerpo de eternidad, que es la estructura temporal de la acogida, la última forma de la acogida de la conciencia dentro de una forma, llamada el paraíso blanco. Es la vibración de los Elohim, o del cuerpo de cristal, cualquiera que sea su dimensión de origen o de linaje estelar u origen estelar, que hoy, cito para que conste, ya no tiene estrictamente ninguna importancia, porque cuanto más se confía en lo que es, más libre se es de todo conocimiento vibratorio, energético o histórico. Así es como te vuelves como un niño otra vez. Así que, para la mayoría de ustedes, no vayan a buscar el mediodía a las 2, o en la historia como dije, aunque a veces les haga bien a algunos de ustedes tener un pequeño recordatorio o un poco de apoyo, si me permiten decirlo. Estoy escuchando. Hermano. Una hermana de Osasco en Brasil. Querido Oma, en este momento, la protección, el refugio y la alimentación del cuerpo, podrías elaborar un poco más sobre cómo trascender los límites del cuerpo. Muchas gracias. ¿Es el alimento? Hermano. Sí, bueno, está diciendo ahora mismo, o la atención. Ahora mismo, solo tienes una cosa que hacer. Entren. Por supuesto que es más agradable comer saludablemente, por supuesto que sé que el jefe de cabecera les había dado mucha información sobre cómo alimentarse, cómo evitar la sensibilidad a la radiación a través de la plasticidad, creo, la plasticidad celular, dijo, a través de los hongos y así sucesivamente. Todo esto ha sido evocado en innumerables satsangs. Así que no voy a volver sobre ello, no es mi campo, pero todo lo que puedo decir es que cuanto más simplifiques y más entres en ello, menos te preguntarás sobre lo que debes comer, lo que debes hacer o cómo oponerte al virus, o cómo oponerte a la vacunación, o cómo oponerte al escenario que se está desarrollando, la pesadilla que se está desarrollando. Entienda esto. Por supuesto, habrá otras preguntas, y responderé de la misma manera, pero no para castigarlos y no responder a sus preguntas, sino para mostrarles, no la inutilidad quizás en otros momentos, sino la inutilidad de todo esto en relación al instante presente, al hecho de acoger, al hecho de vivir la verdad, y de ser lo que eres en la verdad, el ágape. Todo lo demás, solo puedo enviarte de vuelta, si me permites decirlo, en las cuerdas, es decir, mostrarte la inutilidad de estos pasos de ahora en adelante, porque no solo estás en los tiempos finales, o en los tiempos reducidos, estás en la revelación final, la séptima trompeta. Léelo de nuevo.
Releer lo que está sucediendo, está escrito a la manera de un periodista en el Apocalipsis de San Juan, allí ya no es el aspecto vibratorio en absoluto, ya no es el aspecto supramental, codificado, es la realidad de lo que estás viviendo. Desde allí, cuando ves esto, o te asustas y cavas tu propio agujero. Aquellos que quieran salvar su vida la perderán. Pero al final, no puedes perder nada, ya que no eres este cuerpo, o este mundo, o cualquier mundo. El camino de Cristo se ha ilustrado perfectamente, y la seducción sería querer imaginar una nueva tierra, una nueva conciencia, una nueva raza raíz, aunque haya sido descrita por los más grandes ocultistas, e incluso por mí mismo, de lo que se ha llamado la raza azul. Pero tú eres la raza azul. Eres tanto el sexto sueño como el primero. Fahme y las madres genetistas te han dado la vibración, la historia, y la conciencia, y la restitución. Es todo historia, también es un medio mnemotécnico, momentos clave que pueden haber vivido algunos de ustedes, y les devuelve a la esencia de lo que son. Ya ves. Así que, continuemos, querido hermano. Hermano. Una hermana de americana en Brasil esta vez. ¿Podría hablarnos de vigilar y orar en el contexto en el que vivimos? Es parte del aislamiento, ¿hay oraciones apropiadas para los mundos unificados y libres? Gracias, querido Oma. Creo que es alguien que no ha seguido durante mucho tiempo, porque vigilar y orar es simplemente dar la acogida a lo que es. No hay nada que proteger. Si la oración es vista como un medio de autopreservación, hace exactamente lo contrario. Pero aquí también es una invitación a reposicionarse en la espontaneidad del instante presente y su simplicidad. No puedes orar lo que eres. Solo se puede encontrar de nuevo. El tiempo de las oraciones ha terminado. Cuando se ha dicho que vigile, sí, es mantén tu casa limpia, porque él vendrá como un ladrón en la noche, lo que tú eres. Y viene como un ladrón en la noche, porque es noche en este mundo, sobre las ilusiones de la creación. Pronto será la noche, diría que concreta, del acontecimiento. Así que no hay vigilar y orar. Acojan y estén presentes para ustedes mismos y eso es suficiente. Mientras quieras protegerte, presiona rebobinar. Mientras frenes y te resistas, presionas stop. Cuanto más aceptes, incluso sin comprender, y sobre todo sin entender, en ese momento lo vives y entiendes, y avanzas rápidamente. Así es exactamente como sucede ahora. Así que otra pregunta, hermano. Hermano. Todavía de Brasil, de São Paulo. Proyectamos cómo sería nuestra ascensión a las dimensiones unificadas. Por supuesto. Ahora que se acerca el momento, ¿qué es lo que realmente vamos a ver y vivir? ¿Puede contarnos un poco sobre eso, por favor? Muchas gracias, Oma. Creo que se relaciona con todo lo que he contestado, no hay nada que ver, excepto el paraíso blanco, para identificarse con lo que eres la verdad en el momento de la primera forma, el paraíso blanco, más allá de la forma, para ver que esta forma y esta primera luz no son nada, y solo emanan de un deseo de reconocerse a sí mismos. Todo esto está inscrito en el tiempo cero, en el alfa y el omega, en todas las dimensiones, en todos los universos, al mismo tiempo. A partir de ahí, no tengo nada que añadir, pero depende de ti vivirlo. No puedes creerlo, es imposible, solo puedes vivirlo. Entonces continuamos. Hermano. Un hermano de Brasil siempre, de Goiânia. Oma, ¿podría dar una pequeña actualización sobre mi virus, por favor? Gracias de antemano. Actualización sobre mi virus. Pero Nibiru está en el sistema solar junto con otros eventos cósmicos. ¿Sabes? Sabemos contigo, desde todas las dimensiones, desde todos los pueblos de la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres, que la Tierra es el lugar de la resolución del sueño, la pesadilla de la creación. Es el lugar de la desintegración final. Pero esta desintegración final no es destrucción, porque nunca ha habido construcción. Fue todo un sueño. Si prefieres la analogía, lo has hecho, vives en una simulación por ordenador, y todas las películas de este planeta te lo han dicho. Te dijeron la verdad, no era ciencia ficción. Despierta.
Ha sido explicado por nuestras diferentes voces en Outres Dimensions, desde el principio de las bodas celestiales. El propósito era conocido. Por supuesto, usted regresó al hilo de la historia, encontró las dimensiones, algunos de ustedes tuvieron acceso a sus orígenes estelares, a sus linajes estelares, a la superconciencia, a las otras dimensiones. Pero todo esto fue solo un sueño, pero tenían que recordar este sueño, sentarse como les hemos estado diciendo todos estos años, sentar la luz, permitirle ser pilares de la luz y elevar el nivel vibratorio, fue un paso preliminar si me permiten decirlo. Así que todos estos escenarios, son reales, nadie mintió, pero están sucediendo al mismo tiempo que el momento cero. Recuerdos, les recuerdo que aquí en la Tierra nos habíamos olvidado, porque fue, como se dijo, la caída. No hay caída, hubo un corte voluntario que ya estaba inscrito desde el principio, el confinamiento de los arcontes y los dracos que jugaban su papel sin saberlo para poner fin a la ilusión de la creación. No hay más malos que buenos, no hay más creación, no hay más sueño, no hay más pesadilla. Solo existe Ágape, y cada vez más de ustedes lo están viviendo. Así que eso es todo, ¿qué tienes que hacer con eso? Diría que despojarte de tus linajes estelares, de tus orígenes estelares, de tus vibraciones, no significa negarlos, también significa atravesarlos, no quedarse en el movimiento de lo que se mueve y lo que pasa. Tú eres lo que jamás se ha movido, y hay felicidad, Ágape, no en otra parte. Y mientras no aceptes la realidad de lo que está sucediendo, incluso en la pantalla de la conciencia, de tu cuerpo o la pantalla de este mundo, lo que necesariamente lleva al fuego final, mientras no lo aceptes completamente, sigues estando sujeto, en algún lugar, al guión, a la historia y a la conciencia, y al sueño de la individualidad. Se volverá más y más claro para ti, digas lo que digas. Lo que le digo no es para ser creído, no es para ser aceptado, sino para ser verificado por su propia vivencia, y no puede evitarlo, pero puedo decirle eso. Y esto es válido para todas las conciencias, para todas las edades, para todas las dimensiones. Para los arcturianos, para los andrómedas, para las madres genetistas, para la civilización de los triángulos, para el ser humano, para el niño que acaba de nacer. Nadie puede escapar de lo que es, pero nada de lo que ves es real, nada de lo que sientes es real, solo te da la capacidad de sentir a tu manera, eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años contigo. Así que seguimos adelante, porque siempre es el mismo tipo de preguntas, no digo que sean inapropiadas o que no sean rigurosas, pero entiendan que incluso estas preguntas que les he hecho tantas veces, solo traducen lo que les he estado explicando desde el principio de mi discurso. Así que puedes decirme cuánto tiempo he estado hablando, porque no voy a saturarte durante horas y horas. Además, le aconsejo, querido hermano, que si las preguntas son redundantes, como las que se refieren al futuro o a cualquier escenario, las incluya en todo lo que me ha pedido, no tiene sentido volver a hacerlas. Hermano. De acuerdo, estamos avanzando, vale. ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando? Hermano. Poco más de 1 hora. Entonces podemos continuar. Hermano. Bien. Luego una hermana de Maringá en Brasil. Querido Oma, estamos viviendo momentos apasionantes y diferentes, tanto para el cuerpo físico como para el mental, experimentando experiencias en la carne que están más allá de nuestra comprensión. Recientemente mi marido vivió en su propio cuerpo, primero un indio, luego un bebé, luego un animal, y luego regresó por agua. Pero primero se hizo daño a sí mismo. ¿Cómo puedo pasar por esto con él de la mejor manera? ¿Cómo puedo actuar en estos casos? Aprecio tu respuesta, Oma. En todas las situaciones, repito, no hay que actuar, hay que ser, pase lo que pase en la intimidad, en la pantalla del mundo, la aceptación es la clave de todo. No porque tengas que aceptar lo inaceptable, no seas estúpido, sino porque la aceptación de lo inaceptable te pone en un estado de aceptación, no de este horror, sino en un estado de aceptación instantáneo de la luz, de la verdadera luz, y de lo que eres. Eso es todo. Después, juzgue como quiera, véalo como un horror, pero ya no le afectará.
Entienda bien lo que le digo y lo que le repito esta noche. Ante cada acontecimiento, en ese momento te habría dicho. ¿Qué pones delante, el amor o el miedo? Ahora no tienes que poner nada delante, tienes que poner algo dentro. Te pones dentro, es allí donde te acoges, es allí donde aceptas y es allí donde vives ágape. No te hagas más preguntas, se puede resolver, y tienes que vivirlo. Y cada día que pasa en esta pesadilla, es más y más rápido para ti. Todavía tienes que tener la idea, todavía tienes que pensarlo, y sobre todo no te opones aún. No es así. Vamos, continuemos. Hermano. Tengo uno de Quebec, tengo que preguntarte de todos modos. No sé si mi pregunta es relevante, la hago de todos modos. Tengo un pequeño inconveniente en que ellos, los periódicos y la televisión, no han ido a la luna. Siguiente pregunta. Hermano. Está bien. Porque es que vibramos con alegría y nos sentimos cansados, vacíos y con un corazón loco, como si nada tuviese ya sentido. Y por lo que podemos intentar, o vivir, no podemos aumentar nuestra vibración, es como si todo fuera dolor y vacío, es un inmenso deseo de llorar y de entrar en el interior. ¿Por qué no sucede eso, o sucede, Oma? La respuesta está en la pregunta, tienes que ir al interior, y si la vida para ti tiene que pasar por fenómenos dolorosos, resistencia, ausencia de vibración, es porque todavía estás demasiado externalizado en el nivel de conciencia. Toda la inteligencia de la luz es ponerte delante de lo que es necesario para ti, jamás superfluo, jamás demasiado, jamás inútil y jamás excesivo. Eres tú quien realmente determina lo que estás viviendo, no por intención o voluntad alguna, sino de nuevo por aceptación. Es la aceptación lo que crea el tiempo cero, literalmente. Es la aceptación lo que crea el tiempo cero y ágape, literalmente. Y si sufres, si estás afectado, tienes que pasar por esto. No significa que no tengas que hacer nada, pero primero tienes que acoger y aceptar, vivir el instante presente del tiempo cero y de ágape, y luego será el momento de ocuparte de lo que hay que ocuparse, por ejemplo. Pero si haces lo contrario, no descubres la verdad por el momento, y sufres. Y va a ser cada vez más así, creo que Vidi lo mencionó bien, dije amor o miedo y después, recuerda, fue amor o sufrimiento. Pero tú creas tu propio sufrimiento. Tienes que aceptar y aceptar que no hay víctima, no hay culpable, no hay verdugo, no hay salvador. Salga de esta tríada que ya le hemos mencionado hace muchos años. Descubre la verdad, y el resto se te dará en adición, libertad, en confinamiento. Eso es maravilloso. Todo lo demás es una pérdida de tiempo, todo lo demás es solo pulsar el botón de parada o rebobinar hacia atrás, de la misma película. Y mientras te preguntes por qué no entiendes, por qué no es simple, es porque no te metiste dentro, es tan simple como eso. Verá, no es proselitismo, no es una religión, no es un ejercicio vibratorio, no es algo que necesite ser diseccionado intelectualmente o que requiera conocimiento para entender lo que le estoy diciendo. Es algo para vivir. Es para todos, de verdad. Vamos, continuemos. Hermano. Se dijo que el plano astral se disolvió en 2009. Sin embargo, aún hoy vemos en los centros espirituales a personas que entran en contacto con seres del plano astral. ¿Cómo es posible? Gracias. Por supuesto, el astral de la Tierra fue liberado hace muchos años, pero allí permaneció el astral individual, allí permanecieron los egregores más primarios si puedo decirlo, las adhesiones a los dioses, sean cuales sean. Y luego quedó algo más, lo que se llama creo que el inconsciente colectivo y ya no el astral, es decir, todas las heridas, todos los sufrimientos, todas las cosas ocultas, todas las cosas escondidas. Depredación, satanismo, luciferismo, y todo lo que estáis descubriendo hoy, para algunos, de una manera un tanto estupefacta, y que ha mantenido a este mundo en confinamiento, que ha participado en el confinamiento, que ha participado en la depredación. Todo lo que ves, y es parte de la pesadilla, es parte del escenario, es parte de la enfermedad de la conciencia en sí, ya sabes, los grandes psiquiatras, psicólogos, los que te hablaron del inconsciente, del subconsciente.
Pero por supuesto que hay un inconsciente, está lleno de miedos, los miedos de la humanidad, desde tiempos inmemoriales, los miedos de la pérdida, de la separación, de la falta. Todos estos incubos, estos súcubos, que han sido alimentados por nosotros mismos, los unos y los otros, que hemos creado, que ya no son estrictamente hablando astrales, sino que son fuerzas que están tan enquistadas, por así decirlo, que son profundas, un poco como lo que se llama en la superficie de la Tierra el estado profundo, es decir, lo que está por debajo del nivel de conciencia, el subconsciente, pero ya no es astral, son los recuerdos de las heridas que tienes que evacuar porque eres tú, sin ninguna excepción. Eres al mismo tiempo el que se come al niño, y eres al mismo tiempo el niño que es comido, o que es violado. Es duro, es muy duro para la persona, es muy duro para la conciencia, pero es una gran libertad para la verdad. No es para ser aceptada, es para ser vivida y atravesada, allí también. Entonces podemos continuar. Hermano. La reencarnación en este mundo siempre existe, si la persona es. Prefiero no responder a este tipo de preguntas, que han sido objeto de innumerables comunicaciones. Soy muy consciente de que muchos hermanos y hermanas que están descubriendo ahora están todavía en el viejo patrón de la espiritualidad, del libre albedrío, del karma, de la ley de retribución del karma. Responderé a todo esto con una cosa que se ha dicho desde hace mucho tiempo. Hay dos leyes en el universo, tanto manifiestas como no manifiestas. La ley de acción-reacción y la ley de acción de gracia. La ley de la acción-respuesta fue creada por los señores del karma, por Yaldabaoth, por todos aquellos llamados lipikas kármicos que no son más que estafadores y manipuladores. Amos ascendidos, consortes y compañeros. Y por otra parte, ¿qué tienes? Ahí estoy hablando de los que fueron los creadores del karma, y el libre albedrío. No hay libre albedrío, eres libre, ¿cómo puedes hablar de la noción de elección o libertad? Si hablas de elección o de libertad o de libre albedrío, o del poder de la intención, no has vivido lo que eres, eso es todo. No hay culpa o juicio, solo hay un reposicionamiento, y la mejor manera de reposicionarse es aceptar, acoger y vivir la verdad. Eso es todo. Y la verdad no necesita una historia. La verdad no necesita un guión, no necesita dimensiones, no te necesita a ti, no me necesita a mí. No necesita a nadie, ni amo, ni salvador, ni nadie. Y eso es lo que somos. Entonces, una o dos preguntas más, y luego propongo, porque las preguntas aquí, todas parecen ser sobre la misma cosa, y propongo que guarden las preguntas para otra intervención, no debemos ir más allá de 1 hora y media si lo desean. Hermano. Sí. Así que, uno o dos más pequeñas. Entonces uno o dos. Hermano. Querida Oma, mi hijo es sensible pero usa alcohol y drogas. Él ve cosas en el cielo que yo no veo. ¿Debo creerle y animarle o es solo cuestión de aceptarle sin comentarios? Gracias. Yo diría que ninguna de las dos cosas. Si en estos tiempos particulares tienes que vivir esto con un hijo que está viviendo esto, entonces por supuesto que también entiendes esto, algo que superar. Es decir que la pregunta que me hace se reduce a dos opciones. Le propongo otra cosa, es que no tiene elección. Acepta y da la acogida a lo que es, y entonces las cosas cambiarán. Pero no pongas el coche delante del caballo, por así decirlo. Vive la verdad, es la mejor manera de ayudar a tu hijo, y eso no justifica una elección hacia uno u otro, porque es ante todo una cuestión de ser, y la elección se presentará por sí misma. Y la elección que se presenta es una no elección, porque es la evidencia de la verdad y la evidencia de la inteligencia de la luz, que debe ser experimentada por todos. Así que la última pregunta si quieres. Hermano. Y luego tal vez un pequeño testimonio después. A testimonios con placer, eso nos cambiará. Hermano. Entonces una última. Oma, estoy muy agradecida por tu presencia a mi lado. Ante todo lo que hemos vivido, a veces es inevitable preguntarse si este mundo, no, vamos a dejarlo pasar, perdóname. Hermano. Oma, gracias por estar aquí con nosotros, siempre es una gran alegría escucharte.
¿Quieres hablar con nosotros o hacer un resumen para que podamos entender y tal vez hacer la diferencia entre el proyecto Blue Beam y las verdaderas señales celestiales y el llamado de María? No sé si me queda muy claro, gracias de nuevo por todo. Así que es muy simple, independientemente de cualquier percepción y sentimiento vibratorio, independientemente incluso, te recuerdo el saludo de Orión, solo puedes reírte del Blue Beam, te hicieron creer que te ibas a dejar seducir por las imágenes, pero lo que te presentan y dan como lectura de lo vivido, si quieres lo que llamaríamos la narración de lo que estás viviendo, hoy en todos los países del mundo, corresponde a la realidad. ¿No viste las narices rojas? Así que no te preocupes por el Blue Beam y las señales celestiales, ningún ser humano se dejará engañar por eso, de la misma manera que hoy con la inteligencia de la luz y el apocalipsis, que es revelación e iluminación, ves muy bien que ya no te engañan todos tus títeres que quieren venderte vacunas, un nuevo orden mundial, te ponen en dictadura. Nadie se deja engañar, al menos los que no hablan de ello, y lo mismo ocurre con el Blue Beam y las verdaderas señales celestiales. Solo aquellos que se imaginan ser engañados en estos tiempos aparentemente serán engañados, pero incluso ser engañado te despertará de la pesadilla. Es cierto que para algunos de ustedes, ser capturados y llevados vivos en los refrigeradores de los arcontes los despertará, eso es seguro. Terminaré con esta nota humorística antes de que dé los testimonios. Todo lo que le hemos dicho es estrictamente cierto y lo está viviendo, pero lo que es cierto y lo que pasa no es la verdad. Allí, diría mis palabras un poco irónicamente, si tienes que despertarte porque estás siendo comido por un draco, eso es lo que has elegido escribir para ver que no eres este cuerpo y que también eres el que se está comiendo a sí mismo. Si tienes que despertar en el paraíso blanco y en la dulzura de la naturaleza, así debe ser para ti. Y si estás interpretando una marioneta que piensa que va a ser una presa de cualquier manera, y yo diría que incluso para las marionetas principales, bueno, déjalas soñar, ese es su papel, y están ahí para despertarte, pero también para darte pesadillas para que te despiertes. Y recuerden que todo esto es solo un teatro, una escena de videojuegos como diría Ava, no tiene ninguna sustancia en relación con la verdad que eres, pero tiene un cierto peso, cada vez más peso dentro del sueño de la creación, porque es una pesadilla. Y la pesadilla inevitablemente te lleva de regreso al paraíso blanco y a la verdad. Eso es todo, hoy he terminado para mí, no se preocupe por las otras preguntas, sobre todo no envíe más, porque todavía hay muchas más que responder, y la próxima vez que vuelva, seguramente tendré otras cosas que decir durante este mes de mayo. Vamos a dejar que empiece este hermoso mes de mayo y pasaremos la primera quincena de mayo, que probablemente será emocionante en la telenovela de la conciencia, estén seguros. Y ahora les escucho si quieren, porque supongo que los testimonios están dirigidos a mí, pero también a cada uno de ustedes, por supuesto. Hermano. Sí. Una hermana de Campinas, brasileña. Solo quiero decirte, Oma, que siento tu presencia cada vez más, y una sonrisa de prueba y dulzura acompañada del ruido agudo de las esferas, devorando todo lo que queda en el fuego de Ágape. En el silencio de la ausencia, te doy las gracias. Hermano. Todavía de Brasil. Oma, mi gratitud por tus enseñanzas. Creo que soy uno de esos que no sienten nada, solo un pequeño choque en el lado izquierdo que pasa muy rápido. No me atrevo a decir que es una vibración, porque eso es todo lo que siento. Pero desde niño, en mi infancia, estaba seguro de no ser de este mundo, y sigo con esta certeza, por todo lo que escucho en sus canalizaciones. Gratitud, Doma. Gracias. Hermano. Una hermana de Francia, solo quiero decir gracias, abuelo Oma, sé que estás aquí, un verdadero sol, es tan bueno, que la gracia. Hermano. Una hermana brasileña de Maringá otra vez. Agradezco a Oma por estar cerca de nosotros en este momento, por estar aquí dentro, y también cara a cara, por acompañarnos, por aportar tanta ligereza. Se siente tan bien. Te queremos, Oma, solo tengo que dar la acogida a tu vibración y a tu gran corazón. Invítame a la fiesta. Hermano. Una hermana de Portugal.
Simplemente tengo que dar testimonio de mi inmensa gratitud por sus divinas palabras que nos han ayudado durante todos estos años a levantar los ojos vendados que todos teníamos sobre la vida, sobre la religión y sobre lo que es el espíritu, porque durante todo este tiempo, solo nos han enseñado mentiras. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ahí lo tienes. Bueno, gracias por todo el testimonio. Así que terminaré con estas palabras, que son humorísticas. Se ha referido a usted como un observador, usted no es la persona, usted era el observador, esa fue la refutación hace muchos años. Has pasado por diferentes capas, diferentes revelaciones internas. Hoy, esta revelación concierne a la película, el videojuego, y les recuerdo que utilicé la analogía de la película es conocida en su totalidad en todos los universos y multidimensiones en todas partes, pero tenía que ser jugada. Pero esta obra no está en el tiempo, sin embargo en la ilusión, porque la resolución está aquí en la tierra de los orígenes, por supuesto, que es Gaia. Ya le dije, usted tampoco es el observador, pero podría decir que es el que hace la proyección y el que controla el funcionamiento de la grabación. Recuerde eso. Pero no puedes controlar el flujo de la película queriendo interferir con la cinta o la película. Solo puedes jugar con la velocidad de la película. Cuanto más estás dentro, más tienes momentos de silencio, de interioridad, de vibración si quieres, más estás en la acogida, en la recepción, en la receptividad, y no de imágenes, no de energía, no de vibración, sino de ágape, en el silencio, lo vives. Recuerden que, solo necesitan un instante, un momento, y la vida es para la mayoría de ustedes aunque tengan diablitos en casa, estoy hablando de sus hijos, no hablo de los diablitos de la época, sin embargo tienen momentos en que, en cualquier momento, solo necesitan un momento, para descubrir la verdad. Le dije desde la primera pregunta que creo, que acoger y aceptar lo inaceptable, es inaceptable para la persona, es inaceptable para la conciencia, pero en Ágape todo es aceptable porque todo es pasajero. Siempre has estado ahí. Con estas pocas palabras, les transmito todo mi amor, todas mis bendiciones, y les deseo una buena primera quincena de este hermoso mes de mayo que comienza en pocas horas para ustedes. Te veré pronto. Adiós. A través de Jean-Luc Ayllon. Traducción al español. LMF.